Pasemos entonces al mensaje a la tarde de hoy. Nos corresponde, así como un nuevo bloque de la escuela dominical, tenemos también un nuevo bloque de predicaciones, y vamos a estar haciendo un bloque con respecto a lo que hemos llamado conociendo la voluntad de Dios, y lo vamos a estar dividiendo en diferentes tipos de principios que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios estos diferentes principios de vida que nos ayudarán a entender cómo entender la voluntad de Dios, y más que todo cómo hacer la voluntad de Dios, para que seamos personas que confiemos más, que conozcamos más sus promesas, confiemos más en el Dios que creemos, y pongamos por práctica cada una de sus enseñanzas para beneficio nuestro, pero especialmente para su gloria. Así que nos recuerda aquí el apóstol Santiago en capítulo 1, versículos 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, de antemano tu advertencia que nos da, saber que cuando estamos contigo en tu voluntad, caminando en tu voluntad, pues seremos salvos. Nos ayudará a tener vidas fructíferas, tener vidas que realmente te agraden y te exalten tu nombre, Señor. Pero más lo vamos a lograr solamente por medio de la obediencia. Si pues te pedimos, Santo Espíritu, nos ayude a poner por práctica cada una de las cosas que veamos, que caminemos despacio por tu palabra para aprender cada detalle, cada principio, cada promesa, cada mandamiento que nos das para beneficio nuestro, y que nosotros podamos también compartir con aquellos que necesitan, y que en todo podamos agradarte a ti y dar fruto en toda buena obra, como tú esperas cada uno de nosotros. En esta hora pedimos que cada uno de nuestros hermanos podamos todos juntos tener un corazón sensible, una mente abierta y dispuesta para recibir tu palabra, tu enseñanza, y como te decimos, que nos ayude a poner por práctica para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que nada, la Biblia está realmente llena de muchísimos principios, muchísimas promesas, muchísimas pautas que nos ayudan a vivir una vida que agrade a Dios, porque ese es uno de los grandes metas del ser humano creyente, es que queremos agradar a Dios. Queremos, como vimos la palabra de Dios ahorita en la escuela dominical, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y lo hizo por medio de la fe, y también nosotros tenemos que hallar gracia delante de los ojos de Dios, y lo hacemos por una vida de obediencia, de fe y de confianza en el Dios que creemos. Como dice la palabra de Dios en hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es el galardonador de todos los que le buscan. Así que si creemos en Dios, sabemos que Él está ahí, y sabemos que la recompensa viene de Él, entonces estamos nosotros completos delante de Dios. El mismo Santiago nos dice, por ejemplo, unos principios interesantes que vamos a tener por práctica, son sencillos, cortos, son como que pequeños proverbios, digamos, en muchas de las partes que Santiago nos habla, nos da muchísimas instrucciones, un libro pequeño, 5 capítulos, pero lleno de instrucciones, es como una condensación de proverbios para nosotros, nuestra vida, como un código de ética. También nos hablan otras tantas personas, dicen, bueno, es un código de ética, nos enseña cómo vivir, cómo andar. Entonces acá, por ejemplo, en Santiago hay 3 consejos sabios que nos dan acá en esta porción. Por ejemplo, dice, todo hombre sea pronto para escuchar, eso es el capítulo 1, versículo 19, pronto para escuchar, lento para hablar y lento para la ira. Bueno, hay 3 principios ahí rápidamente condensados en cómo debemos nosotros comportarnos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a relaciones interpersonales. ¿Okay? Pronto para escuchar la palabra de Dios, pronto para escuchar un consejo de algún hermano que quiera darnos un consejo adecuado, pero lentos para hablar y lentos para irarnos. Amén. Saber entonces, por ejemplo, otro principio interesante que Pablo nos dice, porque la Biblia, como les digo, está llena de principios, no todo está claramente establecido. Hay veces que, bueno, por la misma relación que tenemos de diferentes tipos de generaciones, lo que para ti, para mí hoy es algo extraordinario, para las generaciones pasadas pues no lo era. Hoy en día tenemos celulares, tenemos muchas cosas que nos hacen vivir una vida diferente, pero los principios bíblicos siguen siendo los mismos. Así que, por ejemplo, si le diríamos a una persona del siglo I
que no debería pasar mucho tiempo en el celular, sino en la palabra de Dios, para ellos sería que no entenderían que estamos hablando. Para ti, para mí, voy a hablar de celulares, pues sí, lo entendemos. Así que lo que hacemos es ver los principios de la Biblia, qué dice la Biblia acerca de diferentes cosas que nos pueden ayudar a comportarnos correctamente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice acá en Colosenses, capítulo 3, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué te digo con esto? Un principio interesante. ¿Por qué? Porque si tú quieres basarte en saber de qué puedo hacer con algo que la Biblia no es explícita o no habla claramente acerca de cosas que fueron escritas porque fueron escritas hace mucho tiempo, pero yo puedo poner esos principios en práctica en el día de hoy y decir, bueno, si lo que voy a hacer o estoy empezando a hacer o queriendo decir lo puedo hacer en el nombre de Jesús, entonces pues proceda, ¿sí? Tiene sentido, puedes hacerlo. Si tú crees que lo que tú estás pensando hacer o el sitio que piensas visitar o lo que tú quieres emprender, puedes hacerlo dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, pues adelante. Si la respuesta sencillamente es no, pues ahí está un principio que te va a decir, bueno, que no, la Biblia no me dice exactamente si yo debo beber o no, la Biblia no me dice si yo debo ir al cine o no, la Biblia no me dice si yo tengo que ir, si debo fumar marihuana ahora en los tiempos de ahora, por ejemplo, o no. La Biblia no me dice a mí ciertas cosas que no están claras, explícitamente expuestas, pero están los principios. Si tú no puedes dar gracias a Dios por eso, si tú no puedes hacerlo en nombre de Jesús, por tanto, la respuesta es no. Ahí está cómo debemos vivir nosotros. Así que por eso quiero que veamos una serie de principios que nos van a ir ayudando a poder responder a los momentos actuales, los cuales son un poquito diferentes. Sin embargo, son difíciles, pero al mismo tiempo nos recuerda, ahí mismo estamos viendo en la escuela dominical, que los tiempos son más o menos igualitos que los tiempos de allá, no hay mucha diferencia. Y de hecho, pues son evidencia de que estamos en los últimos tiempos, porque así como vimos ahí la palabra de Dios en Mateo 24, nos recuerda que así como los tiempos de Noé, así mismo son los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Así que más o menos pues no ha cambiado mucho, aunque ha habido mucha diferencia entre generaciones. Sin embargo, vemos que Dios es el mismo, la palabra de Dios es la misma, los tiempos no han cambiado realmente, por eso debemos seguir usando los mismos principios que la Biblia nos enseña para beneficio nuestro y especialmente para la gloria de Dios. Mismo en Colosenses capítulo 3, otro principio interesante que Pablo nos da es que 3:23-24 nos dice, por ejemplo, para los que trabajamos y eso, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que claramente podemos ver acá entonces de que nosotros tenemos la intención de que todo cuanto hagamos, lo hagamos sencillamente para Dios. No importa el trabajo que hagamos, y puede ser que usted esté barriendo calles, bueno, usted debe ser el mejor barrendero de calles que hay en su barrio. Así que si usted es la persona que se dedica, digamos, que es ama de casa, pues que sea la mejor ama de casa del mundo, porque usted lo hace para Cristo. No lo hace para que la gente lo vea, para que la gente le exalte, para que la gente diga nada acerca de usted, sino que usted sea su mejor versión, porque eso es lo que quiere Dios contigo y conmigo. Sencillamente que seamos lo mejor y que demos lo mejor al Maestro, es la intención. Así que nada, recordar siempre estos principios, ¿verdad? Lo hacemos para Dios porque Él es quien nos paga, realmente de Él que recibimos recompensa, de Él porque a Él le servimos, y entonces pues es importante que tengamos en mente esos principios. Así que nada, vamos a ir viendo por partes, y yo lo he dividido más o menos en tres principios grandes que vamos a estar viendo en cada uno de estos domingos. Vamos a estar viendo tres principios básicos que son, por ejemplo, la intimidad con Dios. Vamos a ver que dejar las consecuencias a Dios, y vamos a ver lo que es también que la palabra de Dios es el ancla, nuestra ancla en tiempo de dificultad. Son las tres cosas que vamos a estar viendo. Así que en cuanto a intimidad con Dios, pues hermano, tener en cuenta que allá en Génesis capítulo 1, recordar que Dios nos hizo a nosotros. Por eso veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios creó al hombre. ¿Y cómo lo creó? Dice ahí en capítulo Génesis 1, 26 al 28. Te recuerda esto, también lo tocábamos hoy en la escuela dominical un poquito, en Génesis 1, 26 al 28, donde el Señor nos recuerda. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios acá pues nos da un principio interesante, que es que Dios nos creó para una intimidad con Él. Así que tener el primer paso, como estás viendo, la intimidad con Dios, y eso nos hace fructíferos. Vean acá que el hecho de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, es para que seamos nosotros portadores de la imagen de Dios, para que vayamos por el mundo reflejando las cualidades del Dios que nos creó. Solo sabemos que se ha turbado esa imagen en nosotros ante la venida de Cristo, y en toda la gente que está por ahí sin Cristo, que se ha dañado por causa del pecado, por el pecado del orgullo, la desobediencia a Dios. Y claro está que esa imagen ha sido digamos que maltratada, ha sido casi que apagada en muchas personas. Pero usted siempre recuerde que cada persona que ha sido creada por Dios ha sido creada a imagen de Dios, y que aunque esté ahora turbia, aunque ahora su imagen no se pueda ver correctamente, digamos que como tomar usted una moneda en los tiempos de antes, ¿verdad? Una moneda que tenía moneda de oro y tenía la imagen de César o a cualquier otro de los grandes presidentes, aunque esté sucia y llena de fango y toda la cosa, usted la puede tomar y lavarla, y cuando usted la ponga reluciente va a poder ver la imagen ahí de esa persona. Así igualmente usted y yo hemos sido golpeados por el pecado, por las malas decisiones, por muchas cosas, y la gente puede estar en droga, puede estar en bebida, puede estar en la calle, puede estar lo que sea, pero él está creado a imagen de Dios. Esa persona, si es tocada por el Espíritu Santo, esa persona es tomada por Cristo, va a ser lavada, va a ser restaurada, y vamos a poder ver otra vez su imagen claramente visible en él. Y eso es lo que Dios quiere, que primero que no nos contaminemos con el mundo, que nuestra imagen no se opaque por causa de nuestras malas decisiones, sino que podamos ser siempre un reflejo claro de la imagen de Dios que está en nosotros, que para eso nos creó, para ser nosotros un reflejo de su gloria. Y claro está que Dios mostró en este aspecto su amor para con nosotros, con su creación. ¿Por qué, hermano? Porque mire que Dios lo último que hizo fue al hombre y a la mujer, que es otro principio interesante, viendo los momentos hoy en día, que la gente que no entiende muchas veces y se ha turbado en cuanto a la identidad y la cuestión de géneros y cosas así. Veamos al principio, está claro. Dios creó hombre y mujer, varón y hembra los creó Dios, y los creó a imagen de Él. Así que todos somos creados a imagen de Dios, y todos tenemos hemos sido creados de esa manera, varón unos, hembras los otros. Ya no hay más género, no hay más nada, está todo fácilmente establecido en la palabra del Señor. Así podemos conversar con las personas que se sienten hoy con dificultad de identidad, pero ahí está claro. Y entonces, por otro lado, entendemos que Dios nos ama tanto, que Dios nos creó como la nata, como la parte superior de su creación. Él se dedicó los primeros 5 días a establecer esa tierra, a establecer ese mar y el ambiente y lo de las aves, y todo lo creó todo correctamente para cuando tú y yo fuéramos creados, el ser humano fuera creado, entonces tuviera todas las condiciones creadas. Así que así es Dios prepara todo. Dios es un Dios que no se deja nada fuera. Dios crea todo conforme a su gran soberanía. La creación a sí mismo, Dios creó ese ambiente para luego traerlo, incluso preparó la redención cuando vio que el hombre entró en rebeldía. En capítulo 3 de Génesis, usted sabe, viene la desobediencia al hombre, pero Dios ahí en Génesis 3:15 también establece que ya también hay un plan de parte de Dios en cuanto al amor y la bondad de Dios, lo que se llama el protoevangelio. Y aquí el Señor habla, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que este es el llamado protoevangelio, así como una cápsula de lo que ya vendría a ser la redención de la humanidad allá en el Calvario, lo cual establece luego cuando en los evangelios, en Juan 3:16, que usted conoce de memoria, ¿okay? Dice claramente entonces que Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra forma de ver el evangelio también acá, bien encapsulado, bien resumido, lo vemos entonces el apóstol Pedro cuando se levanta allí en Pentecostés, en capítulo 2 de Hechos, que dice Pedro, por medio del Espíritu Santo, por medio de Pedro, en su primer discurso, capítulo 2, los versículos 22 a 24, llega Pedro y dice lo siguiente: varones israelitas, cuando se ven que están ahí, que parecía que estaban como borrachos, que estaban llenos de mosto, que el otro, la gente no entendía qué era aquello que estaba pasando el día de Pentecostés,
Y Pedro se para y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que ahí está la palabra, así, la vida y ministerio de Jesús resumida. Luego dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Interesante que Dios, aquí Pedro está hablando de parte de Dios, da el resumen de lo que es la vida pública de Jesús y establece de que hay lo que hasta hoy todavía hay mucho dilema entre muchas personas en muchos círculos teológicos, que unos toman una postura y otros la otra. Sin embargo, Dios pone aquí las dos cosas juntas, no hay por qué formar un problema de esto. Se habla de la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios, y que Dios es quien determina todo y quien Dios hace todo, está claro, pero al mismo tiempo no deja fuera la responsabilidad del ser humano. Nosotros dice claramente, bueno, si Dios es quien ya estableció que Cristo iba a morir en la cruz y tenía todo el plan establecido, no somos responsables nosotros por la muerte de Cristo. Pero no, Dios nos deja fuera de que nosotros somos responsables, pues somos los que hemos sido rebeldes, los que hemos estado en contra de Dios. Por un lado, Dios determinó que Cristo viniera, Dios determinó que iba a ser la forma de salvar la humanidad, y entonces está la responsabilidad del hombre también por otro lado. Así que las dos cosas deben estar juntas en lugar de ser una cuestión opuesta a la otra. Pedro dice claramente aquí, mira, Dios ya sabía en su omnisciencia y había predeterminado de que esto fuera de esta manera, pero nosotros somos responsables, le crucificamos, hicimos las cosas contrarias a lo que Dios quería. Sin embargo, Cristo no quedó entre los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Sabemos claramente que la muerte entró por causa de un hombre, el pecado entró por causa de un hombre y por causa del pecado de la muerte. Como Cristo no tenía pecado, pues no había forma de que la muerte pudiera retener a Cristo en la tumba. Así que se levantó el tercer día, como igualmente por la misma evidencia de que Dios mismo es quien determinó esto. Pero nosotros tenemos responsabilidad, tenemos que tener en cuenta de que somos responsables delante de Dios por causa de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, y debemos buscar la manera de restaurar nuestra relación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para poder entonces ser lavados, restaurados, limpios, santificados, y recuperar entonces esa imagen inicial que Dios tenía para con nosotros. Dios nos creó, hermano, por amor. Dios no tenía necesidad de nosotros. Dios estaba sencillamente feliz y contento con la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estaba completo, Dios no necesitaba nada más. Sin embargo, por amor nos ha creado a nosotros. ¿Amor de qué? Amor a que tengamos una relación con Él, que nos ha creado para Él. Recuerde Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es la idea. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está la clave. Hemos sido creados por medio de Cristo, hemos sido creados para Cristo, y Él es quien hace que sustenta todas las cosas, hace que estemos estables, hace que estemos completos, hace que estemos satisfechos, felices, bienaventurados, porque hemos sido realmente creados por medio de Él y para Él. Es un acto en el cual Dios está expresando su amor y su bondad para con nosotros. Al mismo tiempo podemos ver en Jeremías 29:11, usted lo sabe: Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Si Dios nos creó y tiene planes para con nosotros, al mismo tiempo, como dijo allá en Génesis capítulo 1, 26 y 27, ¿verdad? Que si los creó, y los creó ¿para qué? Para que fructifiquemos, para que crezcamos, para que llenemos, sujuzguemos, para que señoreemos sobre los peces, sobre las aves del campo, para que demos fruto. Entonces aquí dice el Señor: yo tengo planes con ustedes, planes de bien, no de mal, y quiero darles un futuro y una esperanza. Así que ahí tenemos siempre revisando los planes de Dios para con nosotros. Nos ha creado por amor, nos ha creado para un propósito específico, entre ellos fructificar. Tiene planes para con nosotros, planes buenos, un buen futuro. Tenía en mente un bien supremo para nosotros. ¿Y ese cuál era? Garantizar que vivamos nosotros en intimidad con Él. Eso es lo que entiendes, hermano. Dios es santo, Dios es puro. ¿Cómo va a poder vivir un hombre pecaminoso, un hombre imperfecto,
delante de la presencia de Dios. Vimos con Noé, solamente por la fe es que tenía entonces, fue hallado justo delante de Dios y poder entonces estar en comunión con Dios. Así igual nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús tenemos entonces entrada a esa gracia, entrada a una relación de intimidad con Dios. Lo vemos claramente entonces que el propósito de Dios no solamente fue crearnos, el propósito de Dios no solamente es darnos un plan de sujeción de la creación, de darnos un plan para fructificar, sino que tiene en mente algo mucho más importante, y es que nosotros seamos hallados santos y sin mancha delante de Él, para que podamos tener la capacidad de estar delante de Él sin tener que estar avergonzados. Así que por tanto miramos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3, 7, 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3 y el versículo 7, que dice: pues es la voluntad de Dios, hablando de conocer la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Okay? Y dice luego el versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Ven el punto? Si nosotros no estamos santificados, no podemos estar delante de un Dios santo. Y eso es lo que tiene en mente: planes de bien, un buen futuro, y sobre todo, aparte de la fructificación, está claramente aquí establecido que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. ¿Y quién hace eso, hermano? Lo hace el mismo Dios que no va a hacer. El mismo capítulo 5, la misma carta de Tesalonicenses, capítulo siguiente, capítulo 5, versículo 23. El Señor nos habla acá y nos dice que el mismo Dios, 5:23 de 1 Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, fiel es también quien lo hará. Amén. Así que ahí está. El mismo Pablo, cuando habla a los Efesios, en su capítulo 1, dice lo siguiente. Nos habla también acerca de cuál es el plan de Dios para con nosotros, y de estas bendiciones tan grandes que nos habla aquí en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire que Dios nos alcanzó, nos bendijo y nos puso de arriba juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero vean el punto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermano? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, sencillamente para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Qué Dios tan bueno que tú y yo tenemos y servimos. Qué Dios tan grande que nos ama con amor eterno, como dijo Jeremías. Por tanto te prolongué mis misericordias. Un Dios que nos llama con un propósito claro y específico, que usted y yo tenemos que aprender a descubrirlo, a entenderlo y a ponerlo por práctica. El plan de Dios es la santificación, es que estemos delante de Él santos y sin manchas. ¿Cómo podemos ver a Dios entonces? Sencillamente, ¿cómo podemos estar limpios delante de Dios y sin mancha para poder estar en una intimidad con Dios establecida? Allí en Mateo 5:8, en la bienaventuranza, recuerda, nos habla entonces el Señor Jesús en Mateo 5, versículo 8, en la bienaventuranza, nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo tú podemos estar viendo a Dios? Sencillamente cuando purificamos nuestro corazón. Ve el salmista en el Salmo 24, versículo 3 al 6. Salmo 24, 3 al 6. El Señor nos habla acá y hace una pregunta interesante, nos pide algo acá en el Salmo 24, ¿verdad? Un salmo mesiánico, pero está hablando importante también acá. Dice: ¿quién subirá, versículo 3, quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién entrará a su santo templo? ¿Quién entrará a tu lugar santo? Dice: de limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, ese recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación.
¿Se dan cuenta? Ahí está el asunto, hermano. Tenemos que buscar maneras de, la clave aquí es permanecer, confiar, obedecer. ¿Cómo permanecemos? Recuerden Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Recuerden ahí en Juan 15:5 era que habíamos hablado, que nos habla acerca de permanecer. Así que esta es la clave. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Miren bien, hermano, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarás estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, la bendición, no caeréis jamás. Si estamos ocupados en fructificar, estamos ocupados en añadir a nuestra fe virtud, a virtud conocimiento, dominio propio y todo lo demás, hermano, nuestra vida va a ser una vida fructífera. Es más poco probable que usted pueda caer. Y más que eso, hermano, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, no estaremos ciegos, no estaremos cortos de vista, no estaremos olvidando nuestra purificación de pecados, sino que estaremos ocupados, estaremos creciendo, estaremos fructificando. Va a ser poco probable que caigamos, al mismo tiempo nos va a dar una garantía de una entrada amplia y generosa cuando entremos en el reino de los cielos. Qué bendición estar ocupados en hacer la voluntad de Dios, en conocerla y poner por práctica la voluntad de Dios, buscando la intimidad con Dios, porque ahí es que venimos a nosotros a entender realmente la voluntad de Dios. Usted no va a conocer la voluntad de Dios a menos que usted viva en intimidad con Dios. Tiene que acercarse a Dios, tiene que buscarle, como decíamos ahorita en el concepto de Hebreo 11:6, tiene que buscarle y creerle que le hay, que Él está ahí, que Él es quien, el galardonador, es quien te da todo don perfecto, toda buena dádiva, dice Santiago, desciende de lo alto del Padre de las luces, que no hay mudanza, es sombra de variación. Hay que permanecer en Dios, porque usted permanece en la vida, entonces fluye por usted, dentro de usted esa savia, fluye en usted ese conocimiento. El Espíritu Santo es que recuerde que está ahí para instruirnos, para enseñarnos, para recordarnos las cosas que Dios nos ha establecido, para llevarnos a Cristo, sencillamente, para guiarnos a Cristo. Cuando usted ve y escucha la palabra de Dios, cuando usted sigue la instrucción del Espíritu Santo, le va a llevar directamente a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios va a encontrar el verbo, que es Cristo. La palabra de Dios habla completamente acerca de, entonces vas a poder conocer más de cerca a Jesús, vas a poder tener una vida de más intimidad con Cristo, vas a poder entonces crecer, fructificar, permanecer en Cristo Jesús. Hay beneficios, hermanos, de la intimidad con Dios. ¿Qué beneficios tenemos? Vamos a tener un conocimiento más excelso y un poder sin igual. ¿Dónde podemos ver eso? En Filipenses capítulo 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, lo excelso que es el conocimiento de Dios, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y aquí está, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay conocimiento y hay poder, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Ven qué interesante? Eso es lo que queremos tener, una intimidad con Dios, pero logramos rindiéndonos al consejo del Espíritu Santo, dejándonos llevar por su guía a la palabra, pasando tiempo con Jesús, entendiendo su palabra, confiando en ella, permaneciendo en ella. Debemos asegurarnos, como dice Pablo acá, de llegar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección.
Pero hermano, lo interesante del caso no es solamente, es cierto que debemos conocer a Dios, y como lo hacemos también la palabra nos recuerda en Juan 17:3, de que esta es la vida eterna, dice Jesús orando al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que nuestra parte, nuestra responsabilidad es conocer, llegar a conocer a Dios de una manera personal, de una manera certera. Pero más que eso, hermano, lo más importante de todo es ser nosotros conocidos por Dios. Y es cierto, sabemos que Dios nos predestinó, habíamos visto en Efesios ahorita, ¿verdad? Dios nos predestinó, Dios es quien sabe quiénes somos, Dios nos creó, Dios sabe todo de nosotros. Salmos 139 recuerda que Él conoce nuestro andar, nuestro sentar, nuestro levantar. Dios lo sabe todo de ti y de mí. Pero es importante que al final de todo, como hemos hablado en el juicio que Dios envió ahí en el diluvio, que envió en Sodoma y Gomorra, el juicio que vendrá en los últimos tiempos, todos sabemos que Dios vendrá, y ahí en el capítulo 25 de Mateo nos narra claramente de que Él vendrá y separará a su derecha a sus ovejas y los cabritos a la izquierda, y hará un juicio final, ¿se dan cuenta? Así que ahí es el momento que debemos estar nosotros claros de no solamente que conocemos a Dios, sino que estar seguros de que Dios nos conoce a nosotros. Nos conoce claramente como nos creó y todo lo demás, pero sabemos que está claro de que hemos sido hallados y hechos hijos de Dios para poder nosotros no alejarnos de su presencia. Porque realmente, si sabemos que vendrá un futuro, que vendrá un juicio, que vendrá una venida del Señor, 1 Juan 3:3 nos recuerda de que aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que hemos de buscar manera de estar firmes y estar purificando, estar siempre santificando delante de Dios, porque vendrá un momento en que ese capítulo 7 será un momento de cambio, un momento realmente importante. Mateo 7:21, ustedes recuerdan la expresión, ¿verdad? Dice, no todo que ve el Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de la voluntad de Dios, aquel no solamente que conoce la voluntad de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos mirarán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces declararé, nunca os conocí. Una palabra, conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No hacedores de mi palabra, hacedores de maldad. Así que la intimidad con Dios, hermanos, es importante porque nos ayuda a fructificar, a mantenernos firmes, a no caer, a tener una entrada grande y generosa en los cielos, en escuchar esa palabra que bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, en lugar de decir, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante, la intimidad con Dios nos produce fruto, nos produce obediencia, nos produce en nosotros una vida fructífera, una vida de crecimiento espiritual constante y continuo, para no andar ociosos ni sin frutos en esta vida. Amén. Y recordar entonces cómo hacerlo. Bueno, aquí está un principio interesante, el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En todo tiempo, hermano. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Cada mañana, como decía Charles Spurgeon, yo me levanto cada mañana y hablo con Dios antes de hablar con nadie más. Porque es quien te va a dar a ti las pautas a seguir en el resto del día. De eso se trata, que usted tenga ese deseo, como el ciervo brama por las aguas, usted busque de un encuentro con Dios cada mañana, se llene de Él y Dios le va a dar las pautas para usted seguir. Amén. Otro principio interesante que vamos a estar viendo acerca de por qué la voluntad de Dios y cómo hacerla para poder crecer es dejar las consecuencias en las manos de Dios. Aprender a dejar las consecuencias, las cosas en las manos de Dios es importante. Obedecer a Dios la palabra y dejar las consecuencias en las manos de Él. Así que aquí tendremos, por ejemplo, en Éxodo 19:5, Éxodo 19:5, vamos a ver que la palabra del Señor nos narra cómo ser capaces, cómo debemos ser obedientes a Él y dejar las consecuencias en las manos de Él. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta fue la palabra que Dios dio a Moisés acerca del pueblo de Israel, cuando creó el pueblo de Israel, así cuando tomó al pueblo de Israel como especial tesoro. Y tú y yo podemos hacer lo nuestro también. Somos especial tesoro de Dios, porque Dios nos tomó, nos alcanzó y nos ha hecho ahora el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Y esto es lo que vamos a estar viendo.
Así que lo importante es que sea entender que somos responsables de que una vez que conocemos la voluntad de Dios, es hacerla, es ponerla por práctica. Ya sea que usted la conozca por vía de mandato, Dios nos dice aquí, esta es mi voluntad, que es la santificación, esta es la voluntad de Dios, que nos apartemos de inmundicia, esta es la voluntad de Dios, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Cada cosa que Dios nos va mostrando por vía de mandato, porque su palabra nos va mostrando, el Espíritu Santo nos va dando también entendimiento, nuestra parte es obedecer y confiar. Un gran himno que habla acerca de eso, ¿verdad? Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Y está claro, es cierto. Dos cosas importantes que vamos a hacer tú y yo es obedecer y confiar. Y por otro lado, dejar las consecuencias en las manos del Señor, porque Él sabrá cómo lo hará. Yo no sé cómo lo hará. El cómo, el cuándo, eso está en las manos de Dios. Lo que suceda una vez que tú y yo obedecemos está en las manos de Dios. Es cuestión de Dios, no es nuestra. Por tanto, nosotros vamos a aprender a hablarle a las personas acerca de Cristo, orar por las personas acerca de Cristo, y nada, dejar las cosas en las manos de Dios. Recordar que Dios es más grande que nosotros, que Dios es soberano, que Dios está en control, que Dios es omnisciente. Él es el que sabe todas las cosas, no yo. Pero Isaías 52, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Recuerdan eso? Por tanto, saber de que Dios es más grande que nuestro problema, es más grande que nuestra preocupación, es más grande nuestra función es más sencilla, es escuchar la voz de Dios, conocer su voluntad y poner por práctica las consecuencias. Eso se encargará Dios de hacerlo. Tenemos un gran ejemplo acá en Éxodo, tenemos a Moisés. Moisés, claramente cuando Dios, ¿cómo Dios lo hizo? Bueno, Dios, usted recuerda la historia, Dios protegió a Moisés desde el nacimiento. Acuérdense que estaba en Egipto, acuérdense que ahí hubo aquel edicto de parte del faraón de matar a todos los niños que nacieran de las hebreas, ¿recuerdan? Sin embargo, Dios tenía un plan de traer un salvador para ese pueblo. ¿Y que hizo? Protegió a Moisés desde el mismo comienzo. Permitió que naciera y permitió que lo guardase ahí su madre por 3 meses. Y aun cuando humanamente no tendrían forma posible de cómo mantenerlo con ellos con vida, pues mira, lo pusieron en el río con aquella pequeña, digamos, aquella pequeña arca, en el cual, así como se salvó Noé y su familia, aquí puso a Moisés en esta arca, la calafatearon, la pusieron en el río Nilo. Y Dios, en su providencia, en su omnisciencia, proveyó allí para que le alcanzaran del río, lo sacaran del río, lo pusieran a vivir en palacio del rey, donde allí fuera instruido, y de hecho estaba la hermana viendo aquello y trayendo incluso, porque uno de las hebreas, para que lo amamantaran, trajo a su propia madre. Su propia madre lo tuvo allí, lo criaron en el palacio, tuvo todas las condiciones posibles, habidas y por haber, que tú te puedes imaginar cómo Dios fue preparando el caminar, cómo Dios preparó todo para salvar su pueblo de Egipto, como Dios puso la creación entre poner el ser humano a vivir en ella, como Dios preparó acá las condiciones para que Moisés fuera la persona que fuera a ser. Solo que Moisés cuando crece, pues toma esta decisión que usted conoce de matar al egipcio, y ahí entonces tuvo que huir y le costó esa desobediencia 40 años en el desierto. Pero sin embargo, Dios nunca se olvidó de que tenía un plan con Moisés. Esa es la fidelidad de Dios, hermano. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no cambia, Dios cumple lo que Él promete. Sí, fue costoso el pecado de Moisés, 40 años en el desierto. Vivió 40 allí en Egipto, 40 en el desierto, y cuando tenía 80 años, como quiera, Dios le tomó y le llama allá en la zarza ardiendo, lo trae, así como pasó con Pedro. Pedro fracasó, negó al Señor, pero Dios tiene planes. Lo tomó allí a la orilla del mar de Galilea, lo restauró y lo recomisionó, y lo envió entonces a hacer la obra una vez más. Y lo vimos ahorita ahí en Hechos, como Pedro fue extremadamente usado por Dios para mostrar allí con su poder lo que Dios es capaz de hacer. Y así mismo lo hizo con Moisés. Moisés lo toma ya a los 80 años, allá en el desierto, cuando él pensaría que ya estaba para estar jubilado, para olvidarse de todo el mundo. Sin embargo, ahí Dios llega y se le aparece a él en una zarza ardiendo y le dice en Éxodo 3:14 que vaya ahí a liberar a su pueblo. Dice: yo soy. Cuando dice: ¿qué voy a decir? ¿Quién me envió acá? Dice, ahí primera vez que aparece el nombre de Dios, le dice: yo soy, lo cual significa yo soy el que soy, pero también pudiéramos decir yo soy el que soy, siempre seré quien siempre he sido, o para siempre seré el que soy hoy,
y que ahora soy, como quiera parafrasearlo, yo soy, sencillamente. Por eso fue lo que también a Jesús le costó cuando dijo, yo soy, delante del pueblo, y la gente quería apedrearlo porque decía que se hacía como Dios, porque no entendían claramente este concepto de que solamente Jehová es eterno. Sin embargo, Cristo pues estaba mostrando que también era el mismo Dios también. Ellos no entendían eso, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vieron su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Lo demás es una bella historia. Usted conoce cómo Dios se manifestó allí en el pueblo de Egipto, cómo los tomó y cómo mostró cada uno sus milagros, cada una sus plagas, cada una de las cosas. La fidelidad de Dios se mostró. Quiere decir que aunque le costaba inicialmente a Moisés entrar sabiendo, conociendo, porque es mejor que él, que vivió 40 años en el palacio, conocía la ira de Faraón, conocía cómo se movían las cosas y cómo se cocinaban las cosas allá. Él sabía todo. Decir, yo no puedo ir allí a salvar a mi pueblo, es imposible, este hombre no va a dejar salir a nadie, es horrible, no va a ser posible. Sin embargo, Dios convence a Moisés, lo hace ver ahí que las consecuencias son de él. Tu función es oír mi voz, seguir mis pasos y hacer cada una de las cosas que te mande. Tira la vara, y con esa misma vara abrió el Mar Rojo, con esa misma vara hirió el río Nilo con sangre. Con los milagros que Dios hizo a través de Moisés, fue por la pura obediencia a su palabra. Las consecuencias eran las manejaba Dios. Y usted tenemos que aprender a hacer lo mismo. No se canse, deja que habrá consecuencias. Pues Moisés tenía cosas claras, tenía miedo. Decía, bueno, Señor, pero tú quieres que vaya ahí, pero yo conozco, yo sé lo que está pasando, lo que va a pasar ahí. Tenía sus preguntas claras y tenía sus dudas también desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Verdad? En el capítulo 3, por ejemplo, podemos ver en versículo 11, y eran cosas razonables, ¿no? Decía Moisés, por ejemplo, le dice aquí al Señor, el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, le dijo, ¿quién soy yo para que vaya ahora a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Versículo 13, por ejemplo, y le dice, dijo Moisés a Dios, aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces aquí responde el Señor, yo soy el que soy, que siempre he sido, no cambio, el mismo de siempre. Yo soy el que soy, el Dios soberano, el Dios eterno. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El versículo 19 dice entonces, el mismo capítulo 13, versículo 19, dice acá el Señor, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Si dirá, vete de eso, la mano fuerte es mía, eso, yo me encargaré de eso, la mano fuerte la pongo yo, tú haz lo que tienes que hacer, tú ve y dile que Dios te apareció y que Dios quiere sacarlo, la mano fuerte es tarea mía, las plagas las hizo el Señor, lo demás lo hizo el Señor. Usted ve en capítulo 4, versículo 1, el versículo 10, por ejemplo. Entonces Moisés respondió diciendo, aquí que ellos no me van a creer, ni van a oír mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y el versículo 10 de ese capítulo 4, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo el mudo, al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, o te ruego por medio del que debes enviar. ¿Y a quién va a enviar? Él mismo. Tú estás haciendo esa pregunta a Dios, envía a quien debes enviar, pues tú eres el que voy a enviar, porque a ti fue que te llamé. Así que, ándale, a hacer la obra que te mandé a hacer. Así es, hermano. Y fue obediente y vio las maravillas que, y ahí vemos cómo cuando somos obedientes a Dios, dejamos las consecuencias en sus manos, cómo Dios se glorifica, y cómo tú y yo podemos gozarnos al ver la mano de Dios obrar, su mano fuerte. La promesa de Dios a Moisés fue esa, sencilla, vete que yo voy a estar contigo, la mano fuerte la pongo yo. Usted y yo debemos ser testigos de Dios, hermano. Debemos hablar de las maravillas de Dios, proclamar sus virtudes, a eso nos llamó el Señor, dejar las consecuencias en las manos del Señor, orar por nuestros familiares, porque que Dios mande su palabra, su voluntad, se oremos por ellos, para que sus ojos sean abiertos, para que vean la gloria que venidera, para que huyan de la ira venidera de parte de Dios, para que sean salvos. Es nuestra función, hablarles, proclamarles, decirles, hablar a los perdidos. El tiempo de su conversión, la forma en que van a obrar, eso es de Dios.
La mano poderosa la pone Dios. Si tiene que poner a alguien, hacer como hizo con Jacobo, y partirle la cadera, y lo vemos que lo ha hecho montones de veces con muchas personas, ciertamente, en lo físico, en lo real. Hemos visto como Dios, si Dios tiene planes con alguien, si Dios tiene ya propósito para salvar a esa persona, la persona se obstina en su rebeldía, Dios hace lo que sea, lo pone en la cárcel, lo pone en el hospital, lo pone donde sea, pero Dios lo quebranta al punto que tiene que rendirse a Dios. Así como se rindió Jacobo, así como lo hizo con Pedro, así como lo hace contigo, lo hace conmigo. Deje las consecuencias en manos de Dios. Usted siga orando, usted siga hablando, usted siga proclamando, y la mano fuerte la pone Dios. Encomienda a Jehová, al Señor, tu vida y tus relaciones, tu familia, todo lo demás. En Proverbios 3, 5 al 6. Recuerde, Proverbios 3, 5 y 6 nos habla acerca de que debemos encomendar a Dios las cosas y dejarlo todo en sus manos. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿ves? Confianza. Y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deja a Dios las consecuencias. Esperar en la respuesta de Dios es de nuestra parte. En Salmo 37, 9. Nosotros podemos confiar y esperar que Dios hará lo que solamente Él sabe y puede hacer. Salmo 37, versículo 9. Dice la palabra del Señor: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera en Dios, hermano. Espera en Dios. Salmo 27, 13 y 14. Salmo 27, versículo 13, versículo 14. De igual manera, nos recuerda cómo esperar en el Señor. Versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oh, hermano, qué importante es confiar, esperar, obedecer en el Señor. Medita en la palabra de Dios. Mateo 7:23, usted lo sabe, lo recordamos continuamente. Va a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busque a Dios, y la justicia de Dios se hará a su tiempo, en su momento, a su hora. Solo Dios sabe cuándo y de qué manera. Usted y yo seamos obedientes, dejando las consecuencias en las manos de Dios. Amén. El tercer principio que queremos ver, hermanos, en este día es que la palabra de Dios debe ser nuestra ancla en tiempos de tormenta y en todo tiempo. En tiempos buenos, en tiempos malos, cualquiera que sea el tiempo, hermano, Dios es el mismo, es la única solución para tu problema. Cristo es la respuesta. Si cantamos hace mucho tiempo atrás un bello canto cristiano, Cristo es la respuesta. Lo que tengas en tu mente, lo que sea, es Cristo la respuesta. En Proverbios 35, ya estamos terminando Proverbios con los hermanos, estamos estudiando y nos quedan 2, 30 y 31, vamos bien. Capítulo 30, versículo 5, dice la palabra del Señor: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Espera en Dios. ¿Por qué te abate su alma mía? Dice el salmista en Salmo 40. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, es roca mía. Dice, la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él esperan. Usted espera en Dios, estás bien, estás guardado. Él guarda en completa paz aquello cuyo pensamiento en Él persevera, porque ha confiado. Isaías 26:3. Confiemos en Dios, esperemos en Dios. De Él viene la salvación, de Él viene el poder, de Él viene todo. En Él estamos seguros. Salmo 46, 1 al 3 nos recuerda también que aunque bramen las aguas, recuerde, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Salmo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspase los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oh, hermano, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Tribulaciones?
Oh, nadie quiere escuchar esa palabra, pero sí existe y es promesa de Dios. ¿Queremos promesas de Dios? Ahí está una promesa importante de palabras de Cristo. En Juan 16:3, en el mundo tendréis aflicción. ¿A quién le gusta eso? Ahí está escrito. Jesús lo dijo. Va a tener aflicciones, van a haber tribulaciones, pero tener buen ánimo, confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces estamos con Cristo, estamos en intimidad con Dios, andamos con Él, estamos conectados a su presencia, podemos estar tranquilos, dejar las consecuencias en sus manos. Podemos usar a Cristo como nuestra ancla. El mundo se mueve, es turbulento, pero tú y yo estamos en las mejores manos del mundo, las manos de Cristo, las manos de Dios. Nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos seguros. Tenemos que confiar en Él. Él ha vencido el mundo. Por tanto, por la tribulación que sea, por fuerte que sea, por difícil que sea, tenga buen ánimo, porque Cristo venció al mundo. Y nos dice claramente, confiad. 3 veces hemos hablado, confiad, permanecer, obedecer, confiar en Dios. ¿Cómo captó Dios la atención de Balaam? Porque la palabra es importante. Tenemos allá vimos a Moisés en este otro principio. Ahora en este principio vamos a ver a Balaam. Balaam, usted recuerde, Balaam, allá en número 22, donde Balac, el rey de los moabitas, lo manda a buscar para que hiciera algo en contra del pueblo de Israel, porque tenían miedo. Israel venía acabando, ya porque salió de Egipto, venía acabando por todo eso, venía derribando con todos los pueblos que se encontraban a su caminar. Y entonces Balac dijo, viene por ahí los israelitas, vamos a tener que detenerlo de alguna manera. Y pensó usar a Balaam para poder entonces detenerlo y maldecir a este pueblo. Vemos en Números 22, 28 a 31, Números 22, cómo esta historia se desarrolla más o menos a vuelo de pájaro, rapidito porque el tiempo es corto. En Números 22, los versículos allá 28 a 31. Entonces el versículo 28, entonces Jehová abrió la boca del asna, al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió, no. Entonces abrió Dios los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Hermano, qué interesante cuando Dios quiere llamar tu atención, ¿cómo lo hace? Moisés en la salsa ardiendo, una salsa que no se consumía. Moisés, que estaba acostumbrado, se dice, no, aquí algo diferente de aquí, porque esta salsa no se quema. Y Balaam venía ahora aquí ciego en la codicia y las cosas que venía él sobre su asna, a tal punto, hermano, que actuó casi que de forma animal, digamos, o de forma, qué sé yo, rara, porque esta asna le habla a Balaam y él le responde como si fuera una persona. Y el asna vuelve a hablarle y él le vuelve a responder, y es increíble esta interacción que hay aquí entre Balaam y esta asna de él. Cómo Dios tomó atención de este hombre. Y Balaam significa, no es del pueblo. Es curioso asombroso como Dios también tomó esta persona que no es del pueblo de Dios para que haya podido reconocer la fidelidad y el poder de Dios para cumplir su promesa. Me refiero a que cuando Balaam llega, hace todas sus cosas y se para en varios lugares y para maldecir al pueblo de Israel, y ve que debajo estaba formado la formación del pueblo de Israel era en forma de una cruz. Y realmente la clave aquí es que Dios, cuando promete algo, cuando Dios está contigo, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice Pablo, ¿verdad? No podía, por más que quisiera, Balaam maldecir al pueblo que ya Dios había bendecido. Por tanto, se dio cuenta de esta fidelidad de Dios, se dio cuenta de que no podía maldecir al pueblo de Dios, porque vamos a ver, por ejemplo, el versículo 35, cuáles son las instrucciones que le dio, que había dado Dios a Balaam en esta trayectoria. Versículo 35, dice, por ejemplo, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así que Balaam fue con los príncipes de Balac. Así que un hombre que no era del pueblo de Dios, sin embargo, podía entender la palabra
de Dios, porque Dios le había dado instrucciones. Dios, ve con ellos, pero no digas otra cosa que no sea lo que yo te diga. Por más que él se quería parar a maldecir lo que Balac le pedía que hiciera, como quiera, no podía hablar otra cosa que no fuera lo que Dios le había mandado. El número 23, 19 y 20, el versículo que sigue, el capítulo que sigue, versículo 19 y 20, aquí encontramos lo que dice el Señor a través de esta porción acá interesante, 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No, dice, he aquí yo he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado él iniquidad en Jacobo, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Israel, de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí, el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba de la sangre de los muertos. Entonces Balac le dijo, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balac respondió y dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y Balac le dijo a Balac, te ruego que vengas y te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que allí lo maldigas. Y Balac llevó a Balac a la otra cumbre, la parte de la cumbre Peor, y que mira hacia el desierto. Y entonces Balac dijo a Balac, edifícame 7 altares y prepárame aquí otros 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo conforme a Balac le ofreció, un becerro y carnero en cada altar. Sin embargo, cada vez que lo que hacía era bendecir al pueblo de Dios. No podía hacer otra cosa, porque entendió que con Dios no se juega. Dios es fiel a su palabra, lo que Dios dice, eso hará, y por tanto hizo bien en obedecerlo. Y así tú y yo también tenemos que hacerlo. Las promesas de Dios en Éxodo, las promesas de Dios acá en Números, las promesas de Dios en toda la Biblia, hermano, hay que obedecerlas porque realmente Dios es fiel en todo lo que hace. Recordemos que las promesas de Dios son un ancla para ti y para mí en tiempos de tribulaciones. Romanos 15:4 dice lo siguiente. En Romanos 15:4 y Hebreos, vamos a ver esos dos versículos rapidito. Romanos 15:4 y luego Hebreos 19. Dice 15:4 de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. ¿Ven? Para eso son las historias que vemos acá de Moisés, la historia de Balac y otras tantas más, la historia de la creación. Todo lo que nos enseña a nosotros es que Dios es fiel. Dios ha mostrado su mano poderosa a través de la historia para darnos a nosotros esperanza. ¿Veis? Porque dijo ahí en Jeremías, quiero darles un futuro y una esperanza. Quiero que estén ustedes claros de que yo soy el mismo, yo soy el que soy, el mismo de siempre, no cambio, y yo no soy hombre que para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo soy el que soy. Yo digo y yo hago. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es omnisciente, y a Él debemos dar siempre la gloria en todas las cosas que hagamos. Hebreos 6, 18 al 20. En Hebreos 6, 18 al 20 nos narra exactamente que Cristo es esa ancla para ti, para mí, en todas las cosas que hagamos. Cualquier tribulación, cualquier dificultad que tengamos, confiemos en Cristo, obedezcamos a Cristo, caminemos con Cristo y veremos la gloria de Dios. Hebreos 6, 18 al 20, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Tenemos allá un ancla. El mundo aquí está convulso, pero nuestra ancla está en los cielos, más allá del velo. Así que no hay quien lo mueva, no se va a quebrar, no se va a romper, porque Cristo mismo es quien la tiene, nos sostiene, y nosotros estamos bien en las manos
del Señor. Recuerde que Dios siempre cumple sus promesas y dispóngase a esperar con paciencia a que Dios cumpla cada una de esas promesas con fidelidad. Veamos allá a Habacuc. Vamos terminando. Habacuc nos narra aquí a nosotros cómo debemos esperar. Él tuvo un tiempo difícil delante de Dios, criticó, lloró, clamó, gritó delante de Dios. Sin embargo, entendió que Dios es fiel y nos da un gran consejo aquí en Habacuc 2 y 3. Y Jehová respondió a Habacuc: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Escuche bien: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y como Dios se encarga de que todo coincida como Él quiere que sea. La escuela dominical de hoy es Noé, un hombre que vivió por fe. Nos recordaba en varias ocasiones: el justo por la fe vivirá. El Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Se dan cuenta? Y aquí mismo Habacuc nos recuerda entonces que el justo por la fe, por su fe, vivirá. No seamos orgullosos y rebeldes como fueron nuestros padres allá en el huerto del Edén. Seamos capaces de creerle a Dios, a sus promesas, de vivir por los principios que Dios nos presta y dejar las consecuencias en las manos de Dios, sabiendo que Dios es fiel para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Como dice Pablo en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra y que nos ayude a recordar que hemos sido creados por medio de Él y para Él. Nosotros vivimos para Cristo. Debemos seguir creciendo y caminando con Cristo. La gloria es para Él, la bendición es para nosotros, pero Dios sea exaltado en todo cuanto hagamos, porque a Él le servimos, porque Él es quien nos redimió, nos compró, nos hizo parte de su familia, y Él es quien realmente merece toda la gloria y toda la adoración. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu enseñanza, tus principios que nos prestas para vivir por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a desarrollar una vida de intimidad contigo, para que podamos ser fructíferos y podamos hacer nosotros vivir una vida agradable ante tu presencia. Que en medio de los problemas, las dificultades, las cosas que hay, Señor, tengamos la confianza de que tú eres fiel, de que tú estás en control, de que tú no permitirás que nada a nuestra vida llegue, que no sea lo que tú tienes ya parado y destinado para cada uno de nosotros. Tú eres nuestra ancla segura, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti corremos, porque ¿a dónde irá el justo si no es a ti, Señor? Ayúdanos a desarrollar una vida de limpieza espiritual, de limpieza de nuestra alma, de nuestras vidas, de estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, de olvidarnos de las cosas pasadas y que seguir adelante, hacia arriba, y que juntos estaremos como familia cristiana, Señor amado, creciendo en conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que tú vengas, que nos encuentres ocupados haciendo lo que tú quieres que hagamos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.